empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el programa número 198. Hoy vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Bolivia con una invitada, con Sandra Serapio. ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo les va? Hola, Ramiro. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Ramiro, vamos a hablar de Colombia, ¿no? De Colombia, sí, de Colombia. Hoy nos visita Sandra Serapio, una compañera comunicadora social que vive en Colombia, Argentina, pero reside hace muchos años en Colombia, acerca del asesinato de líderes sociales y de la violencia de Estado. ¿Cómo andan las cosas por Argentina? Está ruidosa la Argentina. La gente sale y le gusta hacer sonar las sirenas, moverse en grupo. ¿Qué decís, Osvaldo? Inclusive mañana, hoy esto es sábado, mañana va a haber una marcha el domingo parecería los anticuarentena o los tierraplanistas, no sé quiénes son. En realidad la situación en Argentina me parece que está muy compleja, inclusive por el tema del coronavirus. En Santa Fe está muy grave la situación, en Rosario está muy grave la situación, en Rosario el 81% de las camas están ocupadas por el tema del coronavirus, y en Santa Fe llega un poquito más. En la ciudad de Santa Fe también está bastante grave, pero no solamente, en Buenos Aires también. Y esto está de alguna manera fogoneado por los medios de comunicación y por la politización que hay de la cuarentena. Hay una encuesta de Poliarquía ustedes saben muy bien que es una empresa que no podemos decir que sea nacional y popular, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Que dice que el 75% de la gente que votó a la fórmula Fernández se cuida por el coronavirus. Y de los que votaron a Macri, el 30% solamente. Entonces, hay una especie de fogoneo contra las medidas del gobierno nacional y una política, digamos, de cuanto peor, mejor. Entonces, se junta acá lo que es lo estrictamente sanitario con lo político. Y a eso creo que se estaba refiriendo un poco Daniela, que es esta actitud, un reclamo legítimo de los policías, ¿no? Pero que acaban teniendo una actitud sediciosa de rodear la casa de gobierno de la provincia de Buenos Aires primero, y que después, una imagen que dio vuelta al mundo, inclusive aquí en Brasil, ¿no? Se dirigieron a la residencia presidencial que está en la localidad de Olivos. Hubo un loco que tiró algo así como una bomba molotov, que no llegaba a ser una bomba molotov. La cosa en Argentina está bastante agitada, ¿no? Digamos que la gente en cuarentena está aburrida, mira mucho la tele, mira mucho un canal especialmente, ¿no? Que empieza con T y termina con N, se autobombea, ¿no? Y me parece como que se autobombean de los dos lados, se autoconvencen con argumentaciones tan dogmáticas de un lado como del otro, Ramiro, en algunos aspectos. Me parece que lo que evidenció para mí, lo que yo vi, es que la gente que estaba ahí era muy joven, nacidas en democracia, entendiendo que la gente conquista derechos cuando está en la calle, ¿no? Eso fue una idea que tuve mientras miraba la tele. En principio yo concuerdo contigo, me parece que los reclamos de la policía eran totalmente justos. No lo que ocurrió después, pero los reclamos me parecía que eran bastante justos y bueno, lo que pasa es que siempre hay una utilización de esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de posverdad, hablamos de fake news y de mentira. Sí, lo que pasa que es un núcleo duro que es verdad. O sea, sí, Rami, lo que pasa que los que por ahí decían, no, esto lo fogonea, lo utiliza el PRO, al PRO le salió muy mal, porque le sacaron el 1% a la ciudad de Buenos Aires, o sea que
Fíjate que si yo quiero ir para el norte hice dedo para el sur, o sea, me parece como que no se sostuvo, Sí, ¿no? pero no sé de todas maneras si el PRO es Larreta, ¿eh? Me parece que los que lo fogoneaban no eran Larreta. De todas Acá se maneras, rompe. estoy de acuerdo con que el reclamo es totalmente justo, absolutamente justo. Sí, Lo que ganan es muy poco y es real, pero también ganan poco los maestros, también ganan poco sí. los médicos que son provinciales. O sea, no son los únicos que están ganando poco. Y No, justamente ellos son los únicos que tienen armas, ¿eh? claro, en ese razonamiento que estás haciendo, le falta que desgraciadamente la única que habló es una persona que es despreciable, y lamento decirlo así, que es una periodista despreciable, una mujer que hace estupideces, pero que fue la única que articuló, y de la peor manera, la evidencia de una Argentina tan desigual, de una Argentina tan desquiciada, en donde puede haber gente que dentro del Estado gane 700.000 pesos, pensionadas del Poder Judicial que ganen 400.000 y un efectivo y una maestra ganen 30 y 40.000 pesos. Y se perdió la oportunidad, para mí, de cuestionar que en un Estado de derecho como el nuestro está enquistada dentro del mismo, de la misma estructura democrática la desigualdad. Quien está dentro del Estado tiene muchas garantías. Quien está, sobre todo depende en qué poder esté, quien está afuera no tiene nada. Está bien, pero la policía o los maestros o los docentes o los médicos hacía referencia están dentro del Estado también. Sí, son los últimos orejones del tarro, ¿no? A mí me extraña que sí hizo una utilización política de este mal llamado paro por los medios de comunicación, porque no es un paro en realidad, porque no pueden hacer paro porque están impedidos de hacer paro. Aparte de eso, está la gente un sector de la derecha que siempre se cansó de fustigar a los docentes cuando hacían paro, Esper precisamente, que representa a los libertarios acá, uno de los sectores libertarios, fue a avalar el reclamo de los policías, negando lo que él había dicho antes de que los docentes no tienen por qué parar. Y dice, yo nunca me opuse a los docentes. Sin embargo, no es real. O sea, es esa utilización, o que algunos puedan hacer paros y otros no, me parece que también es una utilización política de esta cuestión, ¿no? Bueno, veo que ya comenzamos con el tema de Argentina. Que no queríamos hablar, digamos. Al final, para variar. Y bueno, pero ya que estamos hablando, sigamos, gente. Esto es así, el movimiento se demuestra andando, dijo. Hay algunas cosas que son interesantes. Esto también no es espontáneo. Yo creo que las coincidencias en Latinoamérica, nosotros no podemos dejar de ver lo que está ocurriendo en los otros países. Entonces, en Brasil, por ejemplo, las policías militares ya están muy, pero muy, digamos, bolsonarizadas y derechizadas, al punto que pregunta que me hicieron la vez pasada y que yo no supe responder, acá hago mea culpa, que Daniela y Osvaldo, ustedes me preguntaron si había una especie de Durán Barba dentro del gobierno de Bolsonaro. Y claro, yo me olvidé del principal gurú, que es Olavo de Carvalho, ¿no? Un astrólogo. Olavo de Carvalho. Es un gurú de la derecha, es un astrólogo devenido en filósofo, que tenía un site, aprovechándose de las nuevas metodologías, la internet específicamente, hizo un blog, y de ahí se ha hecho una especie de gurú de la derecha. Y es el hombre, el monje negro, dice todo el mundo, detrás del gobierno de Bolsonaro, al punto que muchos de los ministros él los pone. El primer ministro de Educación era un colombiano de Bolsonaro, y lo puso el propio Olavo de Carvalho. Y es hombre de Steve Bannon, aquel que trabajó junto con Cambridge Analytica y que después fue uno de los asesores de la campaña electoral de Trump. Después ahí se pelearon, cada uno se distanció, y él sigue con su cruzada por la derecha, principalmente con Salvini en Italia, con el gobierno de Hungría, y él quiso colocar una escuela de derecha en la propia Italia, en un monasterio cerca del Vaticano. Y él se opone al Papa Francisco, terrible, ¿no? El Papa Francisco es comunista, es lo peor que hay. Entonces Steve Bannon está en esta cruzada
de derecha mundial, y muchos dicen que el viaje que hizo Mauricio Macri a Paraguay, en ese avioncito particular, que medio como que lo llevaron de prepo, tipo estilo mafia, a visitarlo a Cartes, ¿se acuerda? Sí. Hace un mes atrás. Sí. Era exactamente por un pedido, con muchas comillas, de Steve Bannon. Y gente, cada vez que Macri está en la Argentina hay problema en la Argentina. Macri estaba en Suiza, no pasaba nada. Volvió a la Argentina, problema con los policías. Hay una articulación, ellos tienen una idea muy mesiánica, que consigan o no consigan, hasta dónde llega su poder, hasta dónde no llega su poder, si esto es teoría de la conspiración, si no es teoría de la conspiración, no lo sé. Compactúan con lo que se llamaba, ¿se acuerdan? El Tea Party, ¿no? Ese sector de la derecha americana, pero está más a la derecha que ellos, o sea que, digamos, son más que el Tea Party todavía. Más que el Tea Party. Hay que estar a la derecha, Sí, vos sabés que sí, porque es el paquete completo. Che, Ramiro, explica qué es eso, porque yo no sé qué es eso del Tea Party. Y el Tea Party era un sector del Partido Republicano que estaba a la superderecha, lo lideraba esta mujer que era la gobernadora de Alaska, y era el sector duro de la radicalización del propio Partido Republicano, y que también había cooptado a algunos del Partido Demócrata en Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Ahora están un poco silenciados, ¿no, Osvaldo? Hace mucho que no se los escucha. Sí, no se los escucha. Inclusive estaba pensando si realmente tenían participación con Trump, y me parece que ni siquiera representa la derecha de Trump. O sea, es una derecha más histórica, extrema, se podría decir. Que sí, muy machista, homofóbica, ese tipo de derecha. Sí, esa derecha bien tradicional. Por eso se llama Tea Party, o sea, un grupo así muy terrible, muy terrible, que tenés razón, lo estaba pensando que no me escuchaba. Y otra mea culpa mía, vos ya lo habías hablado el tema de quién era asesor de Bolsonaro. Sí, y hablando de uno de los pichones de Olavo de Carvalho, me voy a hacer una pequeña noticia. Vamos a empezar con la primera noticia, Dale. Primera del día. Bueno, y tiene que ver justamente con Brasil y con el ministro Salles, el ministro de Medio Ambiente, que se ha mandado unas macanas esta semana. Ha hecho unas macanas terribles. Primero, que le están cuestionando que hay una deforestación tan grande en la Amazonia, que de todos lados le están pidiendo que por favor haga algo, ¿no? Con relación a eso, con relación al coronavirus en la población de los pueblos originarios. Y en el Pantanal del Mato Grosso. El Pantanal del Mato Grosso es el gran Chaco húmedo, digamos, que una parte es de Paraguay, otra parte, la gran mayoría es de Brasil, pero una gran parte es de Bolivia. Es impresionante, se han quemado más de 2 millones de hectáreas, o sea, 20 veces la superficie de la ciudad de San Pablo, que es una de las ciudades más extendidas del planeta, y de Río Juntas. Para que ustedes se hagan una idea, una cosa que no se recupera más prácticamente. Y no están haciendo nada. Y este Salles, hasta ahora, ha usado el 0,4% del presupuesto que tenía en el 2020. Y ni siquiera es capaz de haber hecho un grupo de una fuerza tarea, que se llama otro grupo. Task Force. Task Force, ¿no? Estamos muy americanizados, ¿no? Sí, no, estamos usando los términos originales, Tea Party, Task Force. La verdad que a mí me dejan afuera, ¿eh? Y para que afuera no vean que se han mandado tantas macanas, ha hecho un video institucional diciendo que están todos lindos, los bichitos, los animalitos acá en Brasil, y puso un monito que se llama mono león dorado, que es un símbolo, solo que ese no es de la Amazonia. Ese es de la floresta de Río de Janeiro, eso de lo que se llama la selva paranaense. Un papelón absoluto. Pero bueno, es esto. Son los discípulos de Olavo de Carvalho. Ramiro, ¿las quemas son intencionales? Hay de todo. Lamentablemente hay una seca muy grande, el clima está muy seco, ¿no? Está más o menos, imagínense, en el Pantanal húmedo no llega al 10% de humedad,
Entonces cualquier chispita y en vientito y se hace un desastre. Y claro, hay una cuestión cultural de que normalmente se queman los pastos porque eso supuestamente trae pastos más fuertes, y está, claro, la frontera del agronegocio que se expande como nunca y que en este momento están desesperados para poder plantar todo lo que sea posible porque los precios internacionales están muy, pero muy altos, ¿no? ¿Por qué? Porque con la pandemia los países centrales, China inclusive, pararon las exportaciones, no exportan más. Y todo lo contrario, importa. Entonces acá los precios de las commodities primarias se fueron a las nubes, ¿no? El precio del arroz está carísimo. El arroz acá, el kilo de arroz está costando 40 reales, son más o menos unos $8, no, 800 pesos más o menos. 800 pesos es 7 veces más que acá. El paquete de 5 de kilos. No, de 5. Ah, de 5. Acá se vende de 5, si acá se come arroz. Sí, arroz, todo lleva arroz, sí. No, la buena noticia que dijiste es que existe un ministro de Medio Ambiente en Brasil, que nadie pensaba que no tenían, Otro de educación que también... También tiene uno de educación. Y de salud no tienen, decir la verdad. De salud lo tenemos al que en el segundo todavía, ¿no? Vamos a algo de música, gente, después seguimos. Vamos. Los ojos se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido. Ramiro, una última pregunta, después lo vamos a ver en la segunda parte de todas, pero quería saber, por si no me voy a olvidar. En Brasil, ¿la policía es toda militar o hay policías del tipo civil, diríamos? No, hay policía civil. Ahí está la militar y la policía civil. La policía civil se dedica más a las cuestiones, es como lo que se pretendía una vez en Santa Fe, yo no sé, de la policía científica. Yo la verdad que no sé si era más o menos parecido con eso.
Nosotros tenemos policía científica, policía de acción táctica, policía de la provincia, policía. Acá en la provincia tenemos varias policías. Acá también hay varios escuadrones, digamos, ¿no? Pero las policías son de ese tipo, son esas dos, ¿no? Vamos entonces a seguir con otra noticia. Dale. Como decía Daniela hace un tiempito atrás, ¿qué pasaba con el amigo Correa, ¿no? Correa y la justicia, diríamos, ¿no? O la injusticia. Se expidió el tribunal porque había habido un empate, 2 votos a 2 votos, entonces desempató otro integrante ajeno al tribunal y le dio la razón y le impidieron ser candidato a vicepresidente, ¿no? Creo que ya, no sé si ya tiene un reemplazo la fórmula. Sin embargo, escuchaba la fórmula, el partido, que no me puedo acordar el nombre, Ramiro, ahora. Alianza País. Creo que sigue estando en las encuestas como el que más votos va a conseguir en elecciones. No recuerdo cómo es el sistema, si tiene segunda vuelta o necesita mayoría, ¿no? Eso no lo tengo presente. Sí, yo creo que lo inhabilitaron por 25 años, ¿eh? Sí, no, él está inhabilitado, digo, pero el partido sigue teniendo... Claro. Sí, él está inhabilitado por los delitos que se lo acusan, por cohecho pasivo, me parece que era. Sí, cohecho pasivo y creo que malversación de fondos públicos y alguna otra administración fraudulenta, me parece. Sí, no escatiman delito cuando tratan de... No. Lo que decían que los recursos, por más que los que puedan recurrir, puede ir al Supremo, creo, le queda eso, pero no le va a alcanzar el tiempo para postularse ya. Digamos, el objetivo que era sacarlo de carrera está cumplido. Ahora, a corto plazo, ¿no? Sí, para las elecciones que son en febrero del año que viene. Claro, no lo van a tener, digamos. Pero viste que él dijo que es como que esta decisión les iba a hacer ganar, posicionarse mejor, como ganar más gente. Por eso digo que las encuestas cada vez le dan mejor a la Alianza País. Después se verá, ¿no? Si las elecciones son todo lo democrática que se puede esperar en una elección a veces. Ese es el otro tema, y ese ya nos lleva a lo segundo que íbamos a hablar hoy, que era del tema de Evo Morales también, que también ha pasado algo más o menos parecido, ¿no? Sí. No le han permitido que se presente a candidato a senador. Sí, con un argumento bastante pueril el argumento, de que no cumplió los 2 años de residencia. Se tuvo que escapar de... Diciendo que era impulsado. Realmente... O sea, es pedirle una actitud heroica a una persona. Eso me parece que el derecho nunca lo ha hecho y es pacífico en eso. Fíjate, nosotros en Argentina, el tema de los 2 años de residencia, con qué laxitud se maneja, porque... Tenemos gente que es candidata de alguna provincia que no vive en la provincia hace muchos años, ¿no? Es una trampa mortal esa. Realmente el argumento es pueril. Creo que él se presenta por Cochabamba, ¿puede ser? Sí. Bueno, yo no quiero volver a hablar de Argentina, pero me has hecho acordar, Daniela, al primer candidato a senador de la provincia de Buenos Aires y a la primera candidata a diputada, respectivamente Esteban Bullrich y la hormiguita Ocaña, que cuando favorecen a la provincia sacándole un punto de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, ellos como representantes de la provincia se quejan. O sea, eso me parece maravilloso. No, realmente es ahí sí, fíjate que ahí sí estarían, desde la teoría, viste, cuando vos decís en abstracto, estarían con un incumplimiento del funcionario público, porque estarían yendo en contra de la provincia a la cual tienen que defender. Habría una grave incompatibilidad, ¿no? Lo que el funcionario expresa y lo que el funcionario tiene la obligación de defender. No sabía que habían salido en contra de su propia provincia. Al toque, los dos. Impresionante. ¿Para qué? Eso Alberto Fernández salieron a criticar. La Ocaña dijo, esto nos va a costar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Pero y ella por la provincia. Claro, vos fíjate qué bueno que lo recordaste, porque ahí te demuestra no solo la laxitud, porque la mina evidentemente se autopercibe ciudadana de
de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Claro, no se autopercibe del conurbano bonaerense. Si no, estaría festejando. Para las personas que nos escuchan del exterior, queremos dejar claro que son 2 distritos electorales diferentes. La provincia es un distrito electoral y la ciudad otro, como si fuera otra provincia, digamos. Entonces, y en este caso que había conflictos entre la provincia y la ciudad, ellos prefieren defender la ciudad y no la provincia que los eligió. En realidad, no esto que dijeron, porque esto es bastante más importante, pero esta situación de que a veces van de una provincia a la otra, o de la ciudad autónoma, pasa con el gobernador actual también, tenía domicilio en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claro. Por lo cual eso que dice Daniel es totalmente cierto, de que realmente acá no, o sea, el tema de los 2 años no es tanto, pero ahora que te elijan por un distrito y vos te quejes porque le dan plata a ese distrito. Bueno, eso ya superó todo el estándar. Ya no vas a los 2 años, a los 3, a los 4, el que sea. Claro, te quejas porque le están dando, justamente porque le dan. Eso realmente es bastante extraño, ¿no? Y volviendo a Bolivia, señores, lamentablemente Evo Morales no se puede presentar a las elecciones y la campaña electoral no está muy pacífica. La policía está metiéndose en la campaña política. Militantes del MAS fueron agredidos por la policía en la ciudad de Potosí. Potosí es una de las principales ciudades, ¿no? La policía rompiendo los materiales de propaganda, rompiendo los vehículos para quemar. O sea, esto es una cosa de loco. Que bueno, eso también quería dejarlo claro, porque los tiempos en Latinoamérica son bastante turbulentos. Lamentablemente es así. ¿Alguna otra noticia más, señores? A veces podemos no tenemos una buena. Y yo quería comentar una de terror también, que viene acá de Brasil y viene de Nova Friburgo, y que yo no quería dejarla pasar y que tiene que ver con el racismo. A una joven de 21 años la policía la paró, andaba con un teléfono celular, se ve que era un teléfono celular bastante bonito. Primero le preguntaron a quién le había robado ese teléfono. O sea, como si una joven, por ser negra, no pudiera tener derecho a tener un teléfono. Y después cuando ella les mostró el recibo. La gente negra tiene que andar con el recibo del celular. A mí no se me ocurriría nunca. Ustedes creo que en Argentina tampoco, no sé. Nunca tuve que mostrar el recibo. Le mostró el recibo de la compra del celular, les mostró el celular, le mostró que era de ella, que tenía mensajes, que tenía todo. Y después la ningunearon y le dijeron, ¿con qué dinero vas a pagar eso? O sea, me parece que una humillación demasiado grande. El papá se indignó muchísimo, hizo un video, ese video se viralizó, y ahí recién la policía le pide perdón al papá, no a la no es. Que no es la forma de proceder de la policía y que por favor le pidió al papá. Y la nena le decía, una chica de 21 años, ¿no? Le decía, papá, no te preocupes, esto pasa siempre. ¿Cómo se naturaliza? Es realmente desgarrador. Por eso no quería dejarlo pasar, porque me parece que son esas cosas que naturalizamos y que normalizamos. Y que parecería que fuera lo habitual, ¿no? Que fuera lo lógico más que lo habitual. El subidón de estar aquí todos unidos se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos distintos con su rollo y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. ¿Te has parado a hablar alguna vez contigo mismo? La vida puede ser de otro color si se habla de racismo. No vengo a dar un discurso de derechos humanos, y vengo a contaros una de Romanos. Es la lucidez frente a la estupidez que existe. Yo me pregunto dónde empieza y dónde acaba el chiste. O el desplante al vendedor ambulante, que es otro currante, con familia y un futuro por delante. Cada uno es único en su especie, no hay motivo ni razón para que se desprecie. Es el temor a la igualdad, ignorar lo diferente, pues nos separa una absurda clase social permanente. Máximo odio por la mínima razón. No hay color, no hay comparación, tan solo otro episodio donde el más intolerante fascismo no se cura leyendo y el racismo viajando tampoco. Por muchas canciones que hagamos, por mucho que nos manifestemos, por muchas víctimas que sufran o caigan a lo largo del terreno, no nos concienciamos, así nos va. Y en el artículo número 1 escrito está: nacemos libres e iguales en derecho y dignidad. A ver, ¿por qué es tan difícil llevarlo a cabo fuera del papel? Alto, bajo
bajo, feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra, va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Queremos saludar a Cielo Patricia, que nos está escuchando desde Italia, y ya la tenemos a nuestra compañera Sandra Serapio desde Colombia. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, Sandra? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Me andás? escuchan bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan las cosas por Colombia, Sandra? Y bueno, aquí calientes, ¿no? Como siempre. Este último lío es un poco complicado, ¿no? No sé si saben la información, si tienen la información del abogado que mataron, de Javier Ordóñez. Podemos comenzar por ahí, Sandra, ¿qué te parece? Dando un marco general, en Colombia, en este año, en lo que vamos del 2020, ha habido 55 masacres en distintos lugares del país, generalmente en zonas rurales, pero esto luego del acuerdo de paz, digamos lo que estamos pasando este año, y desde que encarcelaron a Uribe el 4 de agosto, para acá se han incrementado las masacres, eso por un lado. Por otro lado, la policía, que está acostumbrada a abusar de los derechos de las personas en todo momento, este año con la cuarentena ha habido muchas más denuncias de abusos en todo este tiempo de cuarentena. De hecho, hasta ahora se llevaban como 317 denuncias en lo que va del año solo en Bogotá, solo de abusos en Bogotá. Y de la cuarentena para acá ya habían matado 10 personas en distintos hechos relacionados con la policía, como golpizas, disparos. Bueno, esto es costumbre, ¿no? Entonces tienen altos niveles de impunidad, porque además cuando hay un hecho de este tipo, la policía es juzgada por los tribunales militares, porque depende del Ministerio de Defensa. Entonces, bueno, así se les asegura siempre la impunidad. Ahora este caso, que muchos están diciendo el George Floyd de Colombia, es de un abogado que el martes a la noche estaba en su casa con unos amigos y salió a comprar unas cervezas por la noche. Los dos policías los detienen, eran 3 los que iban juntos, y lo que se sabe ahora, que no se sabía en este momento, es que a él ya lo habían intentado detener esos mismos policías, pero él, al ser abogado, pues había alegado por sus derechos y no lo habían podido detener. Entonces uno de los testigos dicen que uno de los policías le dice: de esta no te salvás. Y a partir de ahí sacan sus pistolas Taser, que es un arma no letal supuestamente, que la usan aquí, y lo reducen, ¿no? No sé si han visto el video, es espantoso, lo tiran al piso y lo están como picaneando varios minutos. Él pide por favor que paren. Bueno, en ese estado lo cargan a un patrullero y se lo llevan al CAI, que se llaman aquí, que son los centros de atención inmediata, que son una especie de micro estación de policía que hay en los barrios, que se supone que eso garantiza la seguridad de los barrios, que haya policía un grupo de policías en cada barrio. Se lo llevan ahí y le dan una golpiza, así como estaba medio muerto, ya electrocutado, le dan una golpiza. Parece que le revientan el hígado, muere por una fractura de cráneo, pero tenía por lo menos 9 golpes fuertes en la cabeza. Y llega la novia de uno de los amigos que están ahí detenidos, entonces logran sacarlo a un centro de salud, pero ya llega muerto, o muere en el momento de entrar, algo así. ¿Qué pasó? Uno de los que estaba con él logra grabar el momento en que le están dando con la taser, y ese es el video que se viraliza entre el martes y el miércoles. Bueno, la indignación de la gente es muy grande, y con toda razón, porque como les digo, no es el único abuso, no es la primera persona que matan este año. Ha habido repetidas denuncias de violaciones, por ejemplo, a mujeres. Detienen a cualquier mujer en la calle, se la llevan a un CAI y la violan, así, sin más ni más. Y no hay ningún tipo de protección de nada, ni defensoría del pueblo, nadie puede hacer nada porque la policía es intocable.
Bueno, esto aumentó la furia de la gente, obviamente, y durante el día, y a pesar de los cuidados y de la cuarentena y demás, pues salieron en primer lugar a ese mismo CAI, al Villaluz se llama el barrio, va la gente indignada, pues la indignación subió de tono, terminaron incendiando ese CAI, y eso, bueno, se riega como pólvora en todo Bogotá, sale la gente en todas partes a protestar. Esa noche se incendiaron creo que 22 CAI. Bueno, hubo actos de todo tipo, pero la policía reprimió con armas de fuego. O sea, si ustedes ven los videos que hay por montones en las redes, los policías están disparando a la gente y como resultado ya van muriendo 13 personas además de Javier Ordóñez. O sea, son actos criminales de la policía. El gobierno sale a acusar a los manifestantes y a decir que son vándalos y a llorar porque se incendiaron las estaciones de policía. En el principio, esa noche se decía de 4, luego de 5. Bueno, finalmente tenemos esta cifra de 13 muertos por disparo de arma de fuego. No hay un solo policía muerto. O sea, esto no es un enfrentamiento de igual a igual, ni mucho menos. Los medios inmediatamente salieron como a cubrir a la policía, a acusar a la gente que estaba indignada y como poniendo en el mismo lugar a una vida humana con un pedazo de ladrillo, digamos, ¿no? Entonces hablaron de vándalos. Álvaro Uribe, que está preso supuestamente, en su Twitter publica una orden, o sea, el tipo cree que sigue manejando este país, o de hecho lo sigue manejando, y dice hay que toque de queda, sacar a las fuerzas militares, deportar a los extranjeros. El tipo saca en un tuit una cantidad de órdenes, o sea, totalmente desubicado, un tipo que está preso y acusado de cosas graves. Pero bueno, esto se maneja así, ¿no? Entonces el ministro de Defensa salió a hablar esa misma noche, a acusar a los vándalos y a decir, bueno, la respuesta de ellos es que militarizan Bogotá. Bueno, incrementaron en 850 policías y 300 soldados supuestamente la seguridad de la ciudad. Siguieron las protestas, ya van 3 noches. Por ejemplo, ayer en uno de los CAI donde mataron a una chica que le dieron un tiro en la cabeza, una chica que pasaba por ahí, que iba a visitar a una amiga, una chica de 19 años, el CAI que la gente lo tomó y le puso Centro Cultural Juliette Ramírez, que es el nombre de esta chica, y bueno, pusieron libros, etcétera. Aquí en mi barrio, que se llama La Soledad, también se hizo lo mismo, pero la policía hoy se encargó, por ejemplo, de ir a borrar el mural que hicieron por Juliette Ramírez. O sea, ellos siguen provocando. Denunció la familia de Javier Ordóñez, el abogado, que ellos estaban haciendo una velatón que le llaman como una especie de velorio público, ¿no? De un lugar para concentrarse, y pasó la policía por ahí haciendo sonar sus pistolas, las taser, ¿no? O sea, ellos siguen provocando. De hecho, los policías estos que están acusados todavía siguen trabajando, no han sido separados de la fuerza. Ayer el ministro de Defensa y el jefe de policía trataron de bajar el tono y pidieron perdón si hubiera algún caso, así como si fuera, se me chispoteó, perdonen. Realmente no hay ninguna intención por parte del gobierno ni de reestructurar a la policía, ni una palabra por la cantidad de muertos por esa masacre de hace 2 noches. Ni para sus familias, ni nada. Solamente se refirieron al caso del abogado, bueno, que van a investigar, lo que siempre dicen, ¿no? Pero de hecho, ni los policías están separados del cargo, siguen ahí, siguen provocando, y bueno, sigue aumentando aquí la confrontación. La alcaldesa, que se supone que es la autoridad de la ciudad, pero realmente que no le hace caso a la policía, salió anoche de un discurso muy largo y que está muy apenada por la cantidad de vidas que se perdieron. Pero ella propone para mañana hacer como un encuentro, una manifestación de perdón y reconciliación. No está hablando de justicia. Ella dice que se reunió con Duque, con el subpresidente, y le dijo que no hay posibilidad de reformar a la policía. O sea, este gobierno no tiene ninguna intención de frenar, digamos, esta cantidad de abusos. Hay total impunidad con respecto a todo. Hace un mes mataron a 5 niños adolescentes que se metieron a comer caña en un cañaveral de Cali y los mataron a machetazos, 5 chicos de 14, 15 años.
¿sí? Eso es una locura en cualquier país del mundo. Aquí en Colombia pasa, porque pasa todos los días. Uno ya ni siquiera es capaz de asimilar toda esa información, porque a veces son 3 masacres en un solo fin de semana. Creo que el fin de semana pasado fueron 3 masacres. Te quería hacer una pregunta. Vos dijiste que la policía ya depende del Ministerio de Defensa. Sí. O sea que no es civil, diríamos, tiene carácter de fuerza militar. No, en realidad se supone que es una fuerza civil, se supone, pero depende del Ministerio de Defensa. O sea, en el articulado aparecen que ellos son una fuerza civil armada, pero dependen directamente del Ministerio de Defensa. Supuestamente la alcaldesa, o sea, el alcalde de cada ciudad es el encargado de la policía de su ciudad, pero en la práctica no sucede así. Por eso te digo, en los casos estos de abusos o directamente de homicidios, a ellos los juzga el tribunal militar. No es la justicia ordinaria, que es lo que debería corresponder. Incluso el tribunal militar no puede juzgar a las personas que están acusadas, por ejemplo, de cosas graves como crímenes de lesa humanidad, genocidio, tortura, pero normalmente eso pasa al tribunal y no pasa nada. Aquí tuvimos el caso en noviembre, el 21 de noviembre, que empezó un paro grande aquí en Colombia. Mataron a un chico que se llamaba Dylan Cruz, un chico de 19 años, con un arma no convencional, era un trapo con metralla que le incrustaron en la cabeza, le dispararon a la cabeza a menos de 10 metros de distancia. O sea, son todas cosas prohibidas por la Convención de Ginebra. O sea, cualquier tratado de derechos humanos prohíbe ese tipo de armas, y ellos tienen la instrucción precisa: no le pueden disparar a la cabeza a alguien a 10 metros. Lo hicieron de todas maneras. Dylan estuvo creo que 2 o 3 días agonizando, finalmente murió, pues él nunca reaccionó en realidad después de eso. Y bueno, su caso está en el tribunal militar y ahí quedará para siempre, porque es lo que se acostumbra. Hay numerosos casos, un chico grafitero de 16 años que murió, creo que ya haría 10 años, que lo mató un policía, y luego de matarlo montaron una escena como que había sido un delincuente, que había atracado un bus, no sé qué, pero el caso sigue ahí porque siempre tiene idas y vueltas, ¿no? Entonces, que pasa de un lugar a otro, que apela, no sé qué. Después de muchos años no hay justicia. Aquí también existe otra cosa que se llama el ESMAD, que es el Escuadrón Móvil Antidisturbio, que es como una fuerza, no sé si ustedes la vieron, que es como unos Robocop que salen con escudos y cascos y como unas. Esos son, hace ya 20 años que tiene la creación de esa fuerza, y son responsables de 33 muertes según lo que se ha documentado, y son de ese tipo como las de Dylan Cruz, porque son los encargados de ir a reprimir las protestas, ¿no? Que, digamos, esa fuerza sería para persuadir o disuadir, digamos. En la realidad son asesinos, y son asesinos impunes, porque nunca llegan a nada de esos casos. Y ahora la última, que hace un par de horas, el comisionado de paz, el que se supone que es el comisionado de paz de este país, salió directamente a decir que el ELN y las disidencias de la FARC están detrás de las protestas de ahora, que es lo que siempre dicen. O sea, cuando hay una protesta y un reclamo legítimo, ellos sacan el cuento de las guerrillas para deslegitimar la protesta, ¿no? Eso pasa siempre. Bueno, ya lo hicieron ahora. Y también habían culpado a Gustavo Petro, que es el líder de la oposición, de haber agitado, digamos, a la gente para salir, ¿no? ¿Alcalde de dónde era Petro? Petro fue alcalde de Bogotá. De Bogotá. Hasta el 2015. El imperio te escogió para plantar semilla, para hacer mella y humillar las millas de tu extensión y la de tus hermanos, como base operativa para controlar el plano. En tu suelo encontró a su mejor discípulo, con un corazón minúsculo, sin patria ni escrúpulos. Su camino es muerte por la calle del lacayo. Álvaro Uribe, la talla del cipayo. Otro rayo de sol que te ilumina mi Colombia. Otro día de violencia que te hunde entre las sombras. Otro latino que te nombra nación hermana, porque tu destino es ser libre y soberana. Naciste grande, legendaria y con honor, bendecida por el Inca y por el Libertador. El sabor de tu orden natural es orgullo en cada lugar del orbe. Absorbe amor al borde del colapso y quiere más. Aquellos que te han robado lo más preciado, la paz. Sobre la faz de la tierra se despliega el sucio plan que te tiene de rehén para seguir negando el pan. Pan, pan.
Se escuchan los disparos, no es nada raro desde que te entregaron. Y ese acuerdo no se concreta nunca. Si el gendarme del mundo es el que apunta a tu nuca y retruca. Se hunde el buque, vino el virrey, nombró a su duque. Después de rezarle a los santos, esos premiados por anticipado antes de los resultados. Tu clima te bendice y te castiga. El narco número 82 planes abriga, porque el patrón del mal terminó mal y se olvidó del criminal que se ubicó en el sillón presidencial. Quiere jugar a la guerra desde el Estado, si es manejado por la DEA, como todo el mercado. Se pasa y pasará por el culo cada tratado de paz, porque para eso fue reclutado y se prepara el paramilitar para debilitar a cada fuerza popular que contradiga su modelo. Y van pichonzuelo, esa luz que te encandila es la memoria del pueblo que nunca olvidará Dylan. Es el mismo plan de mierda que se expande. Miren cómo nos ajustan y verán la patria grande, que es una para el pueblo y una para el verdugo, y así balcanizadas más fácil tomarle el jugo. Ya no queremos ver madres que se lamenten, sabemos que el poder primero está en la mente y latente. El colonialismo sigue vigente y antes que el territorio es la cultura patente. En un genocidio se desangra Colombia, invisible ante los ojos del mundo, y agobian tantos años de miseria para la mayoría en la carnicería que brinda la oligarquía más violenta del continente. La tele comenta otro ataque a Medio Oriente. Ya toleramos tanto, ya vimos tanto llanto. ¿Cuántos espectadores más necesita el espanto? ¿Cuántos años más insistirán el extravío de magnicidios y de falsos positivos? El eterno Gaitán denuncia desde el recuerdo, a la rodilla en tierra ante el oro de los cerdos. No quiero más patio trasero, quiero ser el que pateó el trasero del matón embustero que se creyó dueño de lo que no era suyo y pesadilla fue su sueño. Acá se corta esta racha triste y los espejismos que muestran cambio y quieren lo mismo caerán tarde o temprano. Millones de almas soltarán la mano al amo, no pueden con la fuerza del legítimo reclamo. Unas cuantas familias y unos cuantos mucamos al pueblo colombiano que defiende su verdad. Si el sol alumbra a todos, justicia es libertad, justicia social es paz. Paz es memoria que nunca bajó los brazos, abrazar a la victoria, abrazar a la victoria. Colombia, tu piel, tu raíz, tu historia te llaman a ver renacer esa gloria. Sin yugo, sin fuerzas que tuerzan tu suerte, sin sangre, sin ser anfitrión de la muerte. Colombia, ya no hay tiempo para estigmas, es hora de que sea vos misma, Colombia, que se haga sentir tu canto, porque unos pocos no pueden con tantos. Esta situación, la gente, ¿cómo la percibe? ¿Como que es algo que es lo que debe ser o tiene una posición crítica? Me imagino que si el sector de Petro debe de una posición crítica, pero la gente en general. Sí, no, ahí te digo que hay mucha bronca entre la gente. Digamos, por un lado, las masacres y todos estos asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados de la FARC tienen un tinte, digamos, político, ¿no? Entonces hay mucha gente que prefiere no opinar, no mirar, no se entera de esas cosas. Ahora, cuando la policía, en este como en muchos otros casos, viola los derechos humanos de forma sistemática y a todo el mundo, no importa si es uribista o petrista o lo que sea, la gente sí tiene mucha bronca. Entonces, claro, también están los defensores de la policía y esto es algo que, bueno, los medios tienen mucho que ver. Entonces, en estos días los medios, por ejemplo, pasaron de los buenos vecinos que salen luego a pintar las paredes del CAI que había sido vandalizado, ¿sí? Ayer también estaban promoviendo una chica de 13 años diciendo que ella admiraba a la policía, bueno, este tipo de cosas como para lavarle la cara. Y ellos siempre dicen, bueno, las manzanas podridas, ¿no? Pero resulta que el árbol está podrido, las raíces están podridas, porque toda la institución, no es un caso aislado, no son dos policías, ¿sí? Es la institución, es como lo forman a ellos, y como están acostumbrados también a estar en todos los negocios de corrupción, porque manejan la prostitución, el microtráfico, o sea, donde haya un acto ilegal, ahí hay policía. Los han filmado coimeando, vendiendo drogas, muchos de las bandas de ladrones, lo que le llaman apartamenteros, que se meten a las casas, luego se descubre que son policías en actividad, ¿sí? Es una institución realmente muy cuestionada, pues con mucha razón, pero bueno, sí tiene sus defensores, pero yo pienso que no, en este caso en particular,
es muy difícil de defender, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer ahora, lo que parece, sería apartar a estos dos policías, que son los del video, aunque ya se sabe que son por lo menos 7 los que participaron, porque están los que lo torturaron, los que manejaron el vehículo, los que, incluso se dice que hay un video de un policía que grabó dentro del CAI cuando le están golpeando. Entonces ya serían 7 los implicados en este caso particular de Javier Ordóñez. Sandra, yo te quería hacer una pregunta. Sí. Aprovechando un mensaje que nos deja aquí en el Facebook, Marcela desde Suiza, que dice, la policía de Duque corrupta como él. Estábamos comentando nosotros que las policías, parece que en muchos lugares de Latinoamérica, responden a algunos sectores políticos y están politizados. En Brasil, por ejemplo, habíamos dicho que de alguna manera responden a Bolsonaro, y que inclusive el gurú de Bolsonaro, Lavo de Carvalho, les daba cursos de filosofía online gratis. En Argentina vimos un policía haciéndole la venia a Patricia Bullrich. Sabemos que hay en Chile también, tenemos sectores pinochetistas. ¿Podemos pensar que pasa algo así también en Colombia, Sandra? Claro, lo que pasa es que ustedes tienen que pensar que Colombia es un país que siempre estuvo gobernado por la derecha, siempre, toda la vida. Entonces, y siempre ha estado en guerra, en alguna guerra interna, un gobierno tras otro, aunque tengan aparentes contradicciones como las que se suponía entre Santos y Uribe, por ejemplo, pero son representantes de la derecha, ¿no? Una derecha más liberal, una derecha más extremista, pero necesitan de la fuerza pública, o sea, necesitan rodearse, digamos, porque si partimos de que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, donde hay mayor inequidad, eso se entiende también que tenga una de las policías y de los ejércitos más grandes del mundo, ¿no? Pero sí es Duque, pero Duque no es que sea especialmente, o sea, Duque no es nada, Duque es un títere puesto ahí que no tiene carácter, no tiene personalidad, no tiene nada. Pero si uno mira hacia atrás, Uribe o Santos o Pastrana, todos los presidentes hacia atrás, esto fue lo mismo, digamos, esto no se ha cambiado. Y es muy difícil, digamos, porque si no hay un cambio político, pero no político de personaje, sino político ideológico, no hay posibilidad de hacer cambios sustanciales en Colombia. Por ejemplo, aquí cuando estuvo Petro de alcalde, que fue, digamos, el mayor logro de la izquierda conseguido en no sé cuántos años, a Petro le desobedecía a la policía. Entonces no lo reconocían como autoridad. Algo está pasando también con Claudia López ahora, la alcaldesa ahora, que a pesar de ser de, digamos, centro derecha, ha tenido algunos encontronazos con Duque y con el gobierno nacional. Entonces también se le atribuía que había algo de digamos, desacatar las órdenes de la alcaldesa por ellos obedecen directamente al Ministerio de Defensa. Te quería consultar cómo está compuesta la fuerza, la policía esta que te estás refiriendo, y qué parte del presupuesto, si sabés qué parte del presupuesto nacional se le asigna a la fuerza, de qué sectores provienen, ¿no? Sí, no sabría decirte eso del presupuesto. O sea, yo sé que la mayor parte del presupuesto de Colombia, pero ahora no me animo a decirte un número porque te lo tendría que averiguar bien para no decirte lo que no es. Pero está el mayor presupuesto del país se destina a defensa. Incluso fue una gran pelea cuando fue el acuerdo de paz, porque se decía, bueno, entonces si ya no va a haber un conflicto interno, ¿para qué necesitan tanto presupuesto? Digamos, ya no se va a combatir a la guerrilla, ¿verdad? Sin embargo, el Ministerio de Defensa es intocable y siempre hay amenazas. Entonces, por ejemplo, está el narcotráfico, ustedes saben, es una amenaza permanente, pero también les conviene mucho tenerlo ahí, ¿no? Te digo, no sé decirte el número, pero sí es la que se lleva el mayor presupuesto de todo el país, mucho más que educación, mucho más que salud, mucho más que cualquier otro. ¿Tiene cierto prestigio pertenecer socialmente a la fuerza en Colombia? Mira, al ejército sí. Algo que a mí me llamó mucho la atención cuando vine a vivir aquí, porque una de las instituciones con mejor imagen del país era el Ejército de Colombia. Y ustedes, bueno, se han escuchado de las permanentes violaciones a los derechos humanos en los últimos 70 años por lo menos, siempre está presente el ejército.
incluso los paramilitares y muchos de ellos que han hablado ante la Comisión de la Verdad, digamos que han dado su testimonio que es legal, no es un rumor, no es algo que se dice en medio, que ellos han tenido el apoyo de jefes militares, ¿no? De distintos batallones de ejército y todo esto. Sin embargo, acá les llaman héroes, ¿no? Entonces hablan, los héroes de Colombia son los militares. Aún cuando se violaron derechos humanos, aún cuando son responsables de muchísimos actos de violaciones y demás, aún siguen llamándolos héroes. Y tienen también todo el apoyo de los medios de comunicación. ¿Cuál sería tu opinión de cómo puede terminar esto? ¿Cómo puede concluir toda esta movilización a partir de estas muertes, no? Bueno, yo llevo 21 años acá y conozco a gente más vieja que yo, que viene de hace muchos años de militancia y demás. A partir, digamos, de los años 90 hacia acá, el conflicto se ha ido degradando cada vez más. No sé si ustedes recuerdan en los 2000, por ejemplo, secuestros masivos, las masacres, desplazamientos, ¿sí? Digamos, hay una descomposición social muy grande. Esta Cauca resiste. Sí, el Cauca es una de las comunidades indígenas que más han resistido a todos estos atropellos de todos los gobiernos, ¿no? Y lo sigue haciendo y sigue poniendo muchísimos muertos también. De hecho, anoche mataron a un líder indígena junto a su hija, Oliverio Conejo Sánchez se llamaba. Atentaron y lo mataron a él y a la hija. Él era del programa de salud del Cabildo de Totoró en Cauca. Eso fue anoche. También ayer o antes de ayer habían matado a un desmovilizado de la FARC y a un líder social de Córdoba. O sea, esto pasó, estoy hablando de 2 días. Esto pasa tanto, hay tantas muertes y tantas violaciones en general de derechos humanos, que la gente que puede mira para otro lado. Hay muchísima gente que ni se entera de lo que pasa. Los medios manejan muy bien esto, entonces, por ejemplo, cuando hay alguna manifestación o algo, los medios hablan del caos que provocan en el tránsito. O, por ejemplo, esto del vandalismo porque se quemaron las estaciones de policía y ahora los pobres ciudadanos, ¿qué van a hacer sin la policía en el barrio? Es una operación permanente de lavarle la cara, de culpabilizar a la víctima. El famoso de por algo será que vivimos en Argentina, bueno, es permanente. Por ejemplo, al abogado a Javier Ordóñez, ya los medios estaban hablando de que era un borracho, de que había protagonizado incidentes, que había provocado a la policía, en fin, un montón de cosas para desacreditarlo y culparlo de su propia muerte, ¿sí? Eso pasa mucho. Entonces lo que yo veo es que hay como olas de indignación muy grandes cuando pasan cosas como esta, y de algún modo esto luego vuelve y baja. Porque aquí en noviembre, diciembre, hubo unas manifestaciones muy grandes en todo el país, pero muy, muy grandes. Sin embargo, llegó fin de año, la gente salió de vacaciones, se calmó, empezó el año, empezó la pandemia y ahí estamos, ¿no? Yo lo que creo es que si no hay un cambio a nivel político, digamos, electoral, no hay posibilidades de cambio reales. Porque además tienen que ser cambios a largo plazo. Si uno empieza a ver, cambios en la educación, cambios en la estructura económica para que la gente tenga acceso a trabajos dignos, por ejemplo. Que la gente no tenga que estar mendigando en las calles o, por ejemplo, dedicándose a cultivos ilícitos, porque si se dedica a cultivos lícitos no le da para vivir. Entonces hay una inequidad muy, muy grande en todo el país, que requieren cambios que son profundamente estructurales y no cambios. Ahora están pidiendo, por ejemplo, el cambio de la cúpula de la policía. Bueno, la pueden cambiar, pero van a poner otros iguales. O sea, esa es mi opinión. Puede que pase otra cosa, uno no sabe, ¿no? Es lo que ocurre en todos lados, Sandra. Es simplemente cambios cosméticos, buscar un chivo expiatorio y continuar con el gatopardismo. Sí, es lo que yo creo. Por lo menos es lo que he visto en todos estos años. Sandra, te agradecemos muchísimo haber participado en nuestro programa. Hemos llegado al final. Te agradecemos muchísimo tu participación. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. Y bueno, la invitación que les hago también es a consultar medios que no son los medios tradicionales de comunicación que desinforman.
Ramiro te pasaría ahora una lista como para estar siguiendo la información. Incluso ahora, hace un ratito también nos avisaron de 11 personas que tienen detenidas ilegalmente en una bodega, o sea, en un depósito que tienen en un pueblito, una ciudad chiquita aquí que se llama Mosquera, aquí cerca de Bogotá. Por ejemplo, vamos a poner esa fuente de información en la página de Café Mercosur para que la gente pueda verla, acceder. Sí, vos sabés que yo quería hoy buscar algunos diarios para leer y no sabía para dónde agarrar, así que lo que nos decís va a ser muy importante. Vamos a despedirnos y nos escuchan por las radios Las Voces del Muro los martes a las 18. ¿Y dónde más, Daniela? Bueno, los domingos a las 21 por 95.3 Frecuencia Impacto de Villa Gobernador Galvez. Y nos pueden mandar WhatsApp al 911 56 44 78 57. Voy a repetir: 0054 911 56 44 78 57. ¿Y nos siguen dónde, Osvaldo? En Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Gente, hasta la próxima. Muchas gracias, Sandra, de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, chao. Hasta la próxima.